Que Dios los bendiga en este día. Le damos gracias al Señor porque una vez más nos podemos encontrar a través de estas redes sociales. Y acá a la Iglesia del Faro le animamos a que usted pueda estar mirando los videos, pueda estar comunicándose con nuestros pastores por si necesita alguna oración, algo que esté pasando, alguna necesidad, que podamos estar en contacto. Qué lindo sería ya podernos congregar, estar todos juntos, pero bueno, el Señor en este tiempo está permitiendo esto y bueno, tenemos que aguantar, ser fuertes y aferrarnos más a nuestro Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a buscar en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 10. Vamos a buscar ahí el versículo 25. Gloria a Dios. Dice así: el buen samaritano. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiéndole Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu gran amor, tu misericordia. Pedimos, Señor, que bendigas esta palabra, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús bendecí a mis hermanos que están escuchando tu palabra en este momento, en el nombre de Jesús, amén. Qué hermosa es la palabra del Señor, qué hermoso es poder leer cada una de las palabras que Dios nos dejó. Y qué bueno es poder ver, porque en cada palabra que Dios nos muestra, nos habla de diferente forma a cada uno de nosotros. A alguno le va a hablar de alguna forma, a otro le va a hablar de otra manera, pero Dios siempre tiene el momento justo para hablarnos. Dios siempre llega justo a tiempo a nuestros corazones, y más cuando estamos pasando alguna necesidad, algún problema, Dios está. Y aunque no estemos pasando necesidades o problemas, Dios siempre va a estar atento a nosotros, a escucharnos, a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y acá, pudiendo meditar la palabra de Dios, encontramos a un hombre intérprete de la ley, una persona que estaba con un conocimiento bastante bueno acerca de las leyes que habían en ese tiempo, de la ley de Dios y de otras leyes. Era una especie de abogado, una persona que tenía un conocimiento bueno, y queriendo probar al maestro, le hace una pregunta, y es una pregunta que muchas veces puede pasar a formar parte de nosotros, y le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa voy a heredar esa vida eterna? Muchas veces puede venir a nuestra mente, a nuestra
a nuestras vidas esta pregunta: ¿soy salvo? ¿Cómo voy a ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué cosas Dios pide para que uno pueda tener esa salvación? Y no es muy difícil verlo cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, y hay versículos claves que hablan acerca de la salvación, que hablan acerca de nuestra vida. Puede ser un creyente de muchos años, o puede ser un creyente que recién comienza, una persona que está escuchando por primera vez, y te haces esta pregunta, porque a veces es bueno poder meternos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra? Y acá podemos ver cuál es qué era la pregunta que estaba haciendo este intérprete de la ley, tratándolo a Jesús, de ver qué era la respuesta que Jesús le iba a dar. Pero nosotros podemos encontrar a través de la palabra de Dios algo que Dios nos dice. Y vamos a buscar en Juan 5:24. Gloria a Dios. Juan 5:24 dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué palabra tan hermosa. De cierto os digo. Cuando Dios, cuando se escribe esta palabra en la Biblia, cuando Dios afirma esto, es como una afirmación, diciendo: esto es así es. Entonces, de cierto os digo, el que oye mi palabra, o sea, la palabra de Dios nos enseña cómo llegar a la vida eterna. La palabra de Dios, la que nos revela cómo llegar a la vida eterna. Y cree al que me envió, cree en Dios, al que envió a Jesús, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La Biblia enseña que por haber pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero qué bueno saber que hay un Jesús que pagó el precio por nosotros. Y por medio de Jesús nosotros somos salvos. Entonces, esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener. La seguridad de que creyendo en Jesucristo y recibiéndolo como Salvador, paso de muerte a vida. Hoy ya tengo una vida eterna. Cuando vos aceptaste a Jesús como tu Salvador, pasaste a tener vida eterna. No perdés la salvación si no te apartás de Dios. O sea, si yo sigo firme en el camino, si yo sigo buscando a Dios, sigo encontrándome con el Señor, si tengo una relación directa y no me aparto de Él, no me alejo de Él, no vas a perder nunca la salvación. Porque Dios nos da eso en su palabra: creer en Él, aceptarlo a Él, entregar nuestra vida a Él, que Él sea el Señor de nuestras vidas. Si esa pregunta ha rondado a tu vida, quiero decirte que si vos crees en el Señor Jesucristo y lo aceptás y entregás tu vida, tenés vida eterna. Y esa pregunta sería una pregunta que pasaría. Y este hombre que le hacía esta pregunta a Jesús, podemos ver que vamos a buscar de vuelta ahí en Lucas 10:25. Vamos a buscarlo de vuelta. Dice así, Lucas 10:25. Y él le dijo que está escrito en la ley, como lees. Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo a Dios con todo nuestro corazón. Y amarlo a Dios con todo nuestro corazón quiere decir que el amar a Dios es lo más importante que tiene que estar en nuestras vidas. El amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
¿Y quién es realmente nuestro prójimo? ¿Quién es el prójimo? Podemos decir mi prójimo es mi hermano, podemos decir mi prójimo es mi papá, podemos decir mi prójimo es el hermano que se congrega conmigo, pero en realidad el prójimo es toda la persona, todas son prójimos de nosotros. Todas las personas que están en esta vida es un prójimo. Y es por eso que acá en este versículo Dios nos va a enseñar a través de una parábola algo importantísimo, y verlo. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de esta parábola? ¿Qué sería una parábola? Una parábola es algo que Dios cuenta, un relato de algo que puede ser verídico o no, pero acá nos está tratando de mostrar qué es lo que Dios quiere decir con esto. Y en esta parábola podemos encontrar una riqueza espiritual de lo que Dios quiere hablarnos en esta noche, en esta tarde. Y qué bueno es poderla meditar. Yo, leyéndola, fui encontrando cosas hermosas que Dios hablaba a mi vida, pero también puede hablarte a vos de otra manera. Y al leer esta parábola podía encontrar en la primera parte a un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto, en el versículo 30. Y podemos ver, acá hace un pantallazo de la vida de este hombre. Este hombre dice que venía de un lugar y iba a otro lugar, y en el camino descendieron ladrones y bueno, lo robaron, lo golpearon, le sacaron todo lo que tenían, lo dejaron casi muerto, dice. Y acá podemos encontrar algo que puede acontecer a nuestras vidas, ¿no? Algo que pasa en toda nuestra vida. Acá muestra nuestra vida cotidiana, nuestra vida, el andar de nuestra vida antes de llegar a Dios. Una vida que anduvo por muchos lugares, con muchas situaciones, con muchos tal vez problemas, dificultades, cosas que golpearon a nuestra vida, algo que nos hirió, algo que nos sentimos mal, algo que marcó nuestras vidas para siempre, algo que hizo cambiar nuestra manera de ser. La vida cotidiana, lo que nos pasó antes, puede ser cualquier cosa que tal vez dañó, hirió, maltrató, y hasta llegar a sentirnos como personas muertas, que no teníamos ganas de vivir, que nos queríamos sacar la vida, que estaba todo arruinado, que estaba todo pasando mal. O tal vez no, una vida que tal vez no vivió así, sino que estuvo bien su vida, que estuvo tranquila, pero algo faltaba. Hay personas que muchas veces se hacen esta pregunta: tienen todo, tienen toda la riqueza, pasan por de tener todo, pero sienten un vacío, hay algo que está faltando, hay algo que no lograron llenar. Y en esa vida cotidiana, el único que puede llenar lo que nos está faltando, el único que puede sanar nuestra herida, el único que puede restaurar nuestros corazones es Jesucristo. Y la vida cotidiana de la persona pasa por etapas y momentos buenos y malos. Y a este hombre le había pasado un momento malo, un momento desagradable, un momento que se sentía que estaba totalmente mal, porque estaba herido y maltratado y mal. Y dice que estaba tirado en el piso, y en ese piso pasó primeramente, ¿qué pasó primero? Un sacerdote, creo que dice. A ver, vamos a leer ahí y dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. Pasaron dos personas, lo vieron tirado en el piso y no le dio bolilla, siguieron de largo. El levita siguió de largo, el sacerdote siguió de largo. Personas que tenían buen conocimiento de la palabra, personas que estaban empapados en las cosas espirituales,
habían pasado de largo y no lo habían tenido en cuenta a este hombre que estaba tirado en el piso. ¿Suele ocurrir esto? Sí, suele ocurrir. Muchas veces nos pasa en nuestra vida que estamos pasando una gran necesidad, que estamos pasando un gran problema, o que vino a nuestras vidas y nos hizo decaer, o cometimos un error y nos sentimos mal delante de Dios y estamos necesitando una palabra para poder salir de la necesidad de poder salir. Y a veces nos encontramos con situaciones semejantes y tal vez estamos esperando que venga alguien que tenga un conocimiento y nos ayude. Y tal vez esa persona pasa de largo y no nos da el buen consejo. Muchas veces suele ocurrir que las personas no miran qué es lo que le está pasando a la persona. Vieron que se equivocó y ya no lo voy a ir a levantar. Lo dejo de largo, paso de largo, no le doy bolilla, no lo trato bien, no le doy el consejo y paso de largo. Y no le doy la contención que está necesitando. A veces nos ha pasado en nuestras vidas que hemos ido de distintos lugares necesitados, y tal vez el sacerdote, el pastor o quien esté en ese lugar no nos miró, no nos ayudó y nos sentimos defraudados, nos sentimos que pasó algo que no tenía que pasar. ¿Y por qué pasan estos acontecimientos a veces? No lo sabemos, pero Dios muchas veces tiene un propósito para cada cosa que pasa. Y estos pasaron de largo, no le dieron bolilla y estaba tirado en el suelo. ¿Y quién pasó? Pasó uno que tal vez para los judíos en ese tiempo no era muy agradable. Ser samaritano era una persona que era judía, que se había casado con otro que no era judío. Y entonces era como un mestizo, no era totalmente puro para los judíos. Entonces el samaritano no era el que tenía las mejores condiciones religiosas. Y había una pelea entre el samaritano y el judío. No se podía, no se trataban bien, se llevaban mal. Y el samaritano, que no tenía un buen conocimiento tal vez de la palabra, o tal vez sí lo tenía, pero bueno, en ese momento dice que pasó, lo vio tirado en el piso y se movió a misericordia. Dice que se conmovió dentro de él y sintió misericordia. ¿Qué palabra tan tremenda es la misericordia? En este día quiero hablar acerca de la misericordia de Dios. De la misericordia de Dios que quiere implantarla en nuestro corazón. Una misericordia que hace sentir. Vamos primero yo busqué en el diccionario qué quiere decir misericordia. Y dice así: misericordia. Tenía dos puntos. El primer punto decía inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Sentir compasión, dice, por los que sufren. Sentir compasión por el que está caído. Sentir compasión por aquel que falló. Sentir compasión por la persona que la vemos deprimida. Sentir compasión. Y tratarla de ayudar. Eso es sentir misericordia. Y la segunda dice cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por lo cual perdona los pecados de las personas. En el diccionario encontramos esos dos significados de misericordia. El segundo es cualidad de Dios. Cualidad de Dios. Dios es Dios de misericordia. Nuestro Dios es Dios de misericordia, porque en el momento que más doloroso que puede pasar en nuestras vidas, Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios viene con misericordia a nosotros y nos mira con esa misericordia y dice que Él renueva la misericordia todas las mañanas. ¿Por qué dice que renueva todas las mañanas su misericordia? Porque no somos perfectos. Porque no hay perfecto. No hay una persona que pueda decir yo no peco nunca. No, porque la Biblia nos enseña que somos todos pecadores. Y Dios tiene misericordia todas las mañanas y nos levanta. Y lo bueno de todo esto es poder darnos cuenta que somos humanos, que podemos caer, podemos errarle el camino, podemos fallar, podemos
caer, porque no somos perfectos. No hay una perfección divina. El único que fue perfecto fue Jesucristo. Y nosotros luchamos día a día para buscar una perfección. La perfección se va a lograr cuando estemos con Jesús. Esa perfección se va a lograr cuando ya estemos con Él. Y durante este tiempo que pasamos en esta vida, en esta tierra, vamos a tener dificultades, sí. Vamos a tener dificultades. ¿Podemos caer? Sí, podemos caer. ¿Podemos estar tirados en el suelo? Sí, podemos estar tirados en el suelo. Pero ¿sabes una cosa? Nuestro Dios, que es Dios de misericordia, nos va a levantar, porque Él nos ama. Y vamos a buscar en segunda de Crónicas, el capítulo 30, dice el versículo 9. Dice así: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos, hallaréis misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvierais a Él. Qué linda palabra, estar cautivo. Muchas veces somos cautivos cuando caemos o cuando pisamos en mal lugar y fallamos a Dios, y tal vez hay un pecado que nos ha abarcado, que no nos deja continuar, que nos sentimos sucios, que no podemos seguir avanzando y que parece que nos atrapa y que no podemos salir adelante porque somos humanos, y tratamos de salir de eso y tratamos de buscar, y a veces no encontramos y estamos así perdidos en esto. Pero qué bueno es ver que Dios trata de ayudarnos. Si yo me vuelco a Dios, Dios viene a mí de nuevamente y con su misericordia me levanta. Dios nos levanta porque nos ama. Dios quiere hacer eso en nuestras vidas. Qué bueno es nuestro Dios, que siempre está esperándonos. Y sabe una cosa, volvemos a la parábola. En la parábola vamos a encontrar un montón de cosas que hizo este samaritano, un montón de cosas que hizo por este hombre. No solamente lo ayudó, no solamente lo levantó, dice, sino que vendó sus heridas. Cuando uno tiene misericordia, cuando Dios viene a nuestras vidas y nos trata con esa misericordia, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dios nos regala esa misericordia para que nosotros podamos ser misericordiosos y poder ver la necesidad de esa persona que está pasando tal vez lo mismo o algo mucho más difícil que nosotros, y poder acercarnos con misericordia, poder acercarnos no para juzgarlo, no para condenarlo por lo que pasó, por lo que hizo o por lo que se equivocó, sino con misericordia, como Dios te miró a vos, con misericordia, porque vos tal vez como estabas cuando estábamos lejos de Dios, estábamos en pecado, y Dios vino con misericordia y no le importó lo que estábamos antes. Nos miró con misericordia y nos levantó con misericordia y te sanó con misericordia y te vendó con misericordia. De la misma manera nosotros tenemos que actuar con misericordia hacia nuestro hermano. Cuando lo vemos caído, cuando lo vemos tirado, cuando lo vemos que falló, no ir a juzgarlo, sino ir a levantarlo, a tratar de curar sus heridas, a tratar de sanarlo. Si yo veo una persona que está pasando un mal momento, poder acercarme y levantarlo con misericordia, orar por él y decirle qué necesitas, qué es lo que querés. Yo puedo orar por tu vida y ayudarlo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros podamos tener misericordia hacia la otra persona. ¿Qué hizo este samaritano? Lo vendó, curó sus heridas. Lo primero que hizo es curar sus heridas, ver que estaba lastimado y tratar de curarlo, buscar cómo hacer para que Dios pueda sanar ese corazón herido. ¿Cómo puedo hacer? Orar a Dios y decirle, Señor, que vos puedas sanar ese corazón y que esa persona pueda sacar esa herida que tiene en su vida y Dios pueda hacer un milagro. Luego dice, echó aceite. Cuando dice echó aceite, quiere decir lo ministró, lo ungió con aceite. Nosotros muchas veces oramos con el aceite por la unción del Espíritu Santo y poder ministrarlo. Una vez que se cura esa herida, poder ministrarlo para que Dios pueda llenar su corazón, pueda llenar ese dolor, pueda sacar ese dolor de su vida, ministrarlo. Después dice que hizo
le dio de comer, le dio de comer. Y ahí cuando le da de comer es un significado espiritual, es poderlo discipular, poderlo enseñar lo que dice la palabra de Dios, poderlo llevar a que él pueda reencontrarse con su Señor y pueda tener un conocimiento y pueda avanzar hacia adelante. Y después dice que al otro día, le hizo, es como decir al otro día, es como hacer un seguimiento. ¿Qué es lo que Dios nos enseña a través de esta parábola? Nos enseña que nosotros tenemos que ser misericordiosos y ver al que está caído. Nos enseña que yo tengo que acercarme y ayudarlo a la persona. Tratar de que se cure sus heridas, tratar de sanarlo, tratar de discipularlo, enseñarlo, guiarlo, tener un seguimiento, seguirlo ministrando, que esa persona se pueda levantar y al otro día estar con él y ayudarlo en todo lo que necesitan. Eso se llama misericordia, eso se llama levantar a una persona. Y cuando vos veas levantar a esa persona que vos la viste caída, te vas a poner alegre, feliz. Lo mismo siente Dios cuando yo voy a Él y me arrepiento y Él me sana y me limpia, y porque Él se agrada de eso. Dios es amor. Qué hermoso es nuestro Dios, qué hermoso es ver cómo se restaura una persona cuando ha caído. Qué hermoso es poder ver cuando Dios sana al necesitado, como Dios levanta al que se cayó, como Dios levanta a esa persona que está golpeada. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo? De no mirar como un religioso, de venirlo a juzgar, de venirlo a condenar, sino de mirarlo con ojos espirituales como Jesús hace con vos. Mirarlo con los ojos espirituales de amor y de misericordia, porque así es nuestro Dios, Dios de amor y de misericordia, clemente, una persona que trata de ayudar, que trata de que esa persona se sienta bien, levantarlo, ayudarlo al hermano, a decirle: yo estoy contigo, te quiero ayudar. Y cuando nosotros aprendemos esto, vamos a ver con otros ojos a las personas. Las personas, todos nos podemos equivocar, todos podemos fallar, pero lo bueno de todo esto es poder cambiar nuestra actitud. A veces nuestra actitud es muy religiosa. Dejemos de juzgar a la persona y comencemos a mirar con los ojos que tenía Jesús. Jesús no miró con ojos... Jesús miraba con los ojos espirituales de amor y de clemencia. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo. Que podamos tener un corazón de amor, un corazón de clemente, de ayudar a esa persona que se cayó, de ayudar a otras personas. Porque como a nosotros nos han ayudado, nosotros tenemos que devolver. Y por último dice lo que le dijo Jesús, le dijo esto. Vamos a volver de vuelta a Lucas. Le dijo así, y le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es un mandato que Dios nos da. Fíjese lo que dice: ve y haz tú lo mismo. Dios nos está diciendo en su palabra que tenemos que hacer lo mismo, que tenemos que ser misericordiosos, que tenemos que estar en la dificultad de mi hermano, en la dificultad de mi familiar, en las dificultades de nuestro enemigo. A veces es difícil con el enemigo, con el que te maltrata, con el que te castiga, con el que te hace mal. Pero Dios nos enseña a que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. A veces es difícil cambiar nuestra mentalidad, pero qué bueno cuando Dios quiere que nosotros podamos ser transformados y cambiados. Como Dios tuvo misericordia de mí, yo tengo que tener misericordia de mi hermano. Yo tengo que tener misericordia del que está caído y tengo que tener misericordia de cada uno de los que están de mi prójimo, de todas las personas. Que Dios pueda ir mostrándonos cada día de poder ser misericordioso. Así como Dios nos dio una vida eterna y nos amó, nosotros poder llegar a otras personas que todavía no han conocido al Señor. Vamos a orar en esta noche, que Dios pueda llenar nuestros corazones, que Dios pueda hacer el milagro que estamos necesitando en nuestras vidas. Yo no sé cómo está pasando tu vida, yo no sé qué es lo que está pasando en este tiempo, pero puedo decirte que a veces no es fácil.
No es fácil porque estamos en un momento de encierro, hay muchos contagiados, hay muchas cosas difíciles que están pasando, pero qué bueno nuestro Dios que siempre nos tiene guardados, que Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida. Dios siempre va a estar para ayudarnos en todo momento, en toda necesidad. Y que nosotros podamos estar abiertos para ayudar al necesitado, que nosotros podamos estar abiertos al que está pasando una necesidad, y que Dios pueda usar tu vida. Y que el día de mañana esa persona pueda decir, este buen samaritano vino a ayudarme, esta persona estuvo en el momento justo, porque yo estaba por tomar decisiones terribles en mi vida, y vino esta persona y pudo aconsejarme, pudo sacarme, pudo hacerme que pueda ver una luz en esta tiniebla. ¿Y cuántos testimonios de estos encontramos hoy en día? De ser transformados porque una persona se movió a misericordia como Jesús se movió con nosotros. Que Dios pueda bendecirte en este día y que Dios pueda llenar tu corazón. Vamos a orar. Señor, en este día oramos por cada uno de mis hermanos. Señor, oro por cada uno de mis hermanos. Que tú puedas bendecirlos donde quiera que estén, Señor. Puedas llenar sus corazones, Señor. Queremos agradecerte una vez más por lo misericordioso que sos vos con nosotros, por lo piadoso que sos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque vos nos mirás con misericordia, con compasión, con amor. Vos nos perdonás, Señor. Vos nos restaurás, Señor. Gracias por ser el Dios de misericordia. Gracias por ser el Dios de amor. Gracias porque vos estás, Señor. Vos nos amás y vos estás siempre para bendecir nuestras vidas. Yo te pido que bendigas a mis hermanos en este tiempo. Si están pasando alguna necesidad, Señor, puedas tocar sus corazones. Si hay alguien que está pasando una angustia, un dolor, una preocupación, algo que no puede salir adelante, Señor, que tú vayas, Señor, y toques ese corazón, Señor. Usa nuestras vidas para llegar a la persona necesitada, Señor, que podamos usar la misericordia tuya, Señor, para esas personas, Señor. Gracias porque vos estás bendiciendo nuestras vidas en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga mucho en este tiempo, y que si estás pasando alguna necesidad, algo, puedas comunicarte a través por los teléfonos, puedas comunicarte con los pastores, que Dios pueda llenar tu corazón, que vos puedas recibir todo lo que estás necesitando, amigos y hermanos de acá de Punta Alta y de otros lugares que nos están escuchando. Y le damos gracias al Señor porque Él siempre es un Dios de misericordia. Mejor estar en sus manos que estar lejos de Él. Gracias le damos a Dios y que Dios lo bendiga en este tiempo. Historias de la Biblia. El buen samaritano. Este es Jesús. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él quería que todos supieran lo que Dios pensaba acerca de las cosas, así que tomó cada oportunidad para enseñar a las personas sobre el corazón de Dios. Un día, un experto religioso se levantó para probar a Jesús, haciéndole esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué dice la ley? El hombre respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Haz esto y vivirás. El hombre le preguntó entonces: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por bandidos. Ellos le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Por casualidad, un sacerdote llegó.
Pero cuando vio al hombre que yacía allí, se cruzó al otro lado de la carretera y lo pasó de largo. ¡Wow! Otro hombre que trabajaba en el templo, que era llamado un levita, se acercó y lo vio allí tirado. Please help. Pero también pasó por el otro lado. Luego, un samaritano llegó. Los samaritanos eran odiados por los judíos, quienes los veían como gente inferior y los judíos no interactuaban con ellos. Pero cuando el samaritano vio al hombre, sintió compasión por él. Yendo hacia él, el samaritano calmó sus heridas con aceite de olivo y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. One room, please. Al día siguiente le entregó al posadero 2 monedas de plata, diciéndole: «Cuida de este hombre. Si sus gastos son más altos que esto, te voy a pagar la próxima vez que esté aquí». Ahora, de estos 3, ¿quién dirías que fue un prójimo del hombre que fue atacado por bandidos? El hombre respondió: «El que tuvo compasión de él». Entonces Jesús dijo: «Sí, ahora ve y haz tú lo mismo». Era un grillo que volvía a su casa en Jericó, con sus bolsas llenas del dinero que ganó. Pero al paso le salieron con una mala intención 10 hormigas, pero de mal corazón. Le robaron el dinero, le golpearon sin parar, le dejaron medio muerto tirado en el matorral. La langosta oyó sus quejas, pero de largo pasó. Otro grillo que pasaba ni siquiera se acercó. Pero un ratón que pasaba al grillito ayudó, y curando sus heridas al caballo lo subió. Se acordó de aquella historia que en la iglesia un día escuchó, de aquel buen samaritano que a su prójimo ayudó. Aú, 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 aú. Cabalgando en su caballo iba cantando el buen ratón. Aú, 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 aú. Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió. Aquel ratón tenía un caballo tan fino que en lugar de llevarlo al potrero, lo llevaba a un McDonald's. Mira, amigo. Le robaron el dinero, le golpearon sin parar, lo dejaron medio muerto tirado en el matorral. La langosta oyó sus quejas, pero de largo pasó. Otro grillo que pasaba ni siquiera se acercó. Pero un ratón que pasaba al grillito ayudó, y curando sus heridas al caballo lo subió. Se acordó de aquella historia que en la iglesia un día escuchó, de aquel buen samaritano que a su prójimo ayudó. Aú, 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 aú. Cabalgando en su caballo iba cantando el buen ratón. Aú, 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 aú. Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió. Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió.
Y el ratón le hacía: vamos caballo, vamos caballo. Y en lugar de pegarle con el látigo, ¿con qué crees usted que le pegaba? Le pegaba con la cola. ¿Cómo iba a caminar? Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió. Au, au, au. Practicó lo que en la iglesia aprendió. Au, 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 au. Cabalgando en su caballo iba cantando el buen ratón. Au, 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 au. Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió. Au, 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 au. Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió. Au, 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 au. Cabalgando en su